¿Alguna vez has sentido que algo no cuadra? Que cuando se habla de mujeres, todo parece irse a los extremos. O las ponen en un altar, casi como santas, o se respira un aire de rencor, de algo no resuelto. Como si nadie se atreviera a decir las cosas como son, sin esa claridad, sin esa honestidad que a veces necesitamos para entender de verdad. Y mientras tanto, nos siguen diciendo que las mujeres son la pureza, el cuidado, casi como si fueran moralmente mejores. Esa imagen tan perfecta que nos venden. Pero, ¿te has preguntado si es real? ¿O si es solo una actuación que todos hemos aprendido a aceptar? Una puesta en escena muy bien ensayada. Imagínate que alguien, hace más de 100 años, ya se hacía estas preguntas. Un filósofo que no tenía pelos en la lengua, de esos que dicen lo que nadie quiere oír, Friedrich Nietzsche. Él no es que odiaba a las mujeres, para nada, pero tampoco se tragaba el cuento de que eran ángeles. Mientras otros las ignoraban o las ponían allá arriba, intocables, en un pedestal, Nietzsche quiso ir más allá. Quería ver qué había detrás de las máscaras, de los papeles que la vida y la sociedad les había obligado a jugar. Para él, la conexión entre hombres y mujeres no era un cuento de hadas sobre igualdad o amor perfecto. Era algo más crudo, más instintivo, un juego de fuerzas, de poder, de simples ganas de sobrevivir. Y si miras a tu alrededor hoy, con honestidad, ¿no te parece que algo de esa visión sigue siendo verdad, aunque asuste un poco admitirlo? Pero calma. Esto no va de atacar a nadie, ni de decir que los hombres son mejores o peores. Es una invitación a mirar más adentro, a sentir esas corrientes silenciosas que se mueven en cómo nos relacionamos, en la dinámica entre hombres y mujeres. Nietzsche no vino a darnos respuestas cómodas, ni palabras envueltas en ternura. Vino con un espejo, uno que te muestra todo, lo bueno y lo no tan bueno, sin filtros. Y si tú ya estás un poco cansado de tantas mentiras, si de verdad quieres mirar más allá de las fantasías románticas y entender qué es lo que realmente está en juego en todo esto, entonces, quédate conmigo. Porque te aseguro que una vez que entiendes cómo veía Nietzsche a las mujeres, algo dentro de ti cambia. Ya no puedes volver a mirar el amor, el poder, o incluso quién eres tú, de la misma forma. Ahora, entremos en algo que Nietzsche veía muy claro, algo que quizás tú también has intuido alguna vez. En su cabeza, muchos hombres no aman de verdad a la mujer que tienen delante. Aman la idea que se ha construido sobre ella. Es como una fantasía, ¿sabes? Una imagen perfecta que se crean para sentirse, no sé, seguros, inspirados, quizás hasta un poco superiores. A eso lo llamó idealización romántica. Y para Nietzsche, esa idealización era una mentira peligrosa. Esa mentira nos dice que las mujeres son siempre dulces, puras, frágiles, como si tuvieran una moral más alta que la nuestra. Pero para él, eso no era admiración de verdad. Era una forma de engañarse a uno mismo. La mujer ideal, esa que muchos buscan, no es una persona real según Nietzsche. Es un personaje inventado. Un personaje que inventan los hombres que, quizás, no saben cómo lidiar con lo compleja que puede ser una mujer, con su fuerza, sus sombras, todo lo que la hace real. Y en lugar de intentar entender esa complejidad, la transforman en un símbolo, la virtud, la belleza, la que te va a salvar. Y al hacer eso, sin darse cuenta, le quitan su propia voz, su propia historia. La convierten en un extra en la película de sus propias vidas. Nietzsche pensaba que eso era, en el fondo, una forma de cobardía. Decía que los hombres se mienten a sí mismos porque no aguantan la verdad, así,
cruda y directa. ¿Y cuál es esa verdad, según él? Que las mujeres son seres con instintos, con estrategias, movidas por un tipo de poder diferente al masculino. No son mejores ni peores que los hombres. Son distintas. Y si parecen misteriosas, no es porque sea imposible entenderlas. Es porque a veces los hombres prefieren no intentarlo. Prefieren quedarse con la ilusión bonita que crearon, antes que mirar de frente a la mujer real. Esa máscara que a veces llamamos amor, decía Nietzsche, no nace de la admiración sincera, nace del miedo. Miedo a una mujer que no te necesita para sentirse completa. Una mujer libre en sus emociones, en su cuerpo. Una mujer que no necesita que la salven. Así que, ¿qué hacen muchos? Disfrazan ese miedo de romanticismo y se creen su propio cuento, hasta que la realidad golpea la puerta. Y cuando la fantasía se rompe, cuando aparece la mujer de carne y hueso con sus propias ideas y deseos, muchos hombres se sienten traicionados, como si ella hubiera cambiado de repente. Pero no es que ella cambie, es que la ilusión ya no se puede sostener más. Para Nietzsche, esa era una de las mentiras más grandes que nos contamos, que para amar a una mujer necesitas cerrar los ojos a quién es ella en realidad. Pero entonces, si Nietzsche no veía a las mujeres como esos seres frágiles de la fantasía, ¿cómo las veía? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Él nunca las vio débiles, al contrario, las consideraba maestras de un tipo distinto de fuerza. Una fuerza que no necesita gritar para hacerse notar, una que más bien susurra al oído. Piensa en esto por un momento. Durante siglos, a las mujeres se les cerraron muchas puertas, las del poder más obvio. No podían gobernar, ni dirigir ejércitos, ni estar al frente de las grandes decisiones que marcaban el rumbo del mundo. Así que tuvieron que adaptarse, aprendieron a moverse de otra manera, a influir desde un lugar menos visible, quizás desde las sombras, como diría él, usando ¿qué? El encanto, sí, pero también la inteligencia para leer a las personas, la habilidad para conectar emocionalmente, a veces incluso la seducción como herramienta. Mientras los hombres levantaban reinos con la fuerza bruta o con grandes discursos, las mujeres, silenciosamente, a menudo moldeaban a esos hombres que levantaban los reinos. Nietzsche se dio cuenta de que tenían ese don, el don de guiar sin que pareciera que mandaban, de ganarse la lealtad sin tener que imponer nada por la fuerza, de ofrecer apoyo o protección de una forma que no se sintiera como una exigencia directa. Su poder no estaba tanto en las cosas materiales o en los cargos, sino en las relaciones, en entender la cabeza y el corazón de la gente. Era un poder más psicológico, más profundo. Ellas sabían, quizás mejor que nadie, qué teclas tocar, qué mueve de verdad a los hombres. El deseo, el orgullo, esa necesidad de sentirse importantes. Y aprendieron a navegar todo eso, a conseguir lo que necesitaban, muchas veces sin necesidad de un choque directo, sin una confrontación abierta. Y ojo, Nietzsche no decía que hicieran esto por pura maldad o manipulación consciente todo el tiempo. Lo veía más como una estrategia aprendida, casi instintiva, una forma de sobrevivir y prosperar en un mundo que no les daba las mismas oportunidades. Pero también nos dejaba una advertencia clara, casi como un susurro él mismo. No subestimes ese poder. Justamente porque no se ve tan fácil, porque es silencioso, es mucho más difícil darse cuenta de su influencia y, por lo tanto, más difícil de resistir. Él creía que las mujeres tenían un instinto natural para la estrategia, esa capacidad de hacer que otros hagan lo que ellas necesitan, a veces sin que esos otros se den ni cuenta de que están siendo guiados. Por eso, para él, no eran simplemente las víctimas pasivas de la historia que a menudo nos pintan.
Eran estrategas silenciosas, moviendo sus piezas con inteligencia dentro de esa misma historia. Y esto que decía no era un piropo fácil, era más bien como una bofetada a las ideas ingenuas de su tiempo, y quizás también para algunas de las nuestras. Donde muchos veían pasividad, él veía cálculo e intuición. Donde veían dependencia, él veía una conciencia muy aguda del impacto que generaban en los demás, y no las culpaba por ello. Simplemente decía en voz alta lo que pocos se atrevían a reconocer, que en las relaciones humanas, quien tiene el verdadero poder, casi nunca necesita levantar la voz. Ese poder silencioso del que hablábamos, esa forma distinta de influir, Nietzsche veía que estaba muy ligado a otra cosa fundamental, a cómo se ven las cosas por fuera, a la apariencia. Él tenía esta idea de que nosotros, como personas, nos guiamos mucho más por lo que parece, por la imagen que proyectamos y percibimos, que por la verdad desnuda y a veces incómoda. Y sentía que las mujeres, quizás por pura necesidad a lo largo de la historia, habían aprendido a manejar esto como verdaderas artistas. Ahora no pienses que él lo veía como algo frívolo, como simple vanidad, cuando la gente critica la atención que se le da a la belleza, a la ropa, a los modales, a esa inteligencia social. Nietzsche iba más allá. Para él, no era superficialidad sin más. Era estrategia pura. Intenta imaginar un mundo donde tu valor, tus opciones, incluso tu seguridad, dependen enormemente de cómo te ven los demás, de la imagen que proyectas. En un mundo así, la apariencia, la belleza, la delicadeza, la forma en que te relacionas, deja de ser un simple adorno. Se convierte en una herramienta vital. Herramientas para sobrevivir, para protegerte, para tener algo de control en situaciones donde no tienes el poder directo. Porque si logras influir en cómo te perciben los demás, tienes una ventaja real. Dominar la percepción es, en muchos casos, dominar el resultado final del juego. Nietzsche pensaba que las mujeres tenían como un instinto especial para esto. Una sensibilidad aguda para entender no tanto la realidad como es objetivamente, sino cómo la gente quiere verla, qué es lo que la gente necesita creer. Sabían, quizás sin ponerlo en palabras exactas, que nos atrae lo que parece seguro, lo que se ve bello, lo que promete algo bueno, aunque no siempre sea toda la verdad. Y al cuidar y moldear cómo eran percibidas, no solo se estaban adaptando pasivamente al mundo, de alguna forma, también lo estaban moldeando activamente a su favor, usando las reglas que les habían impuesto, pero con inteligencia. Y aquí es donde Nietzsche profundiza aún más. En un mundo donde la fachada puede importar tanto o más que el fondo, saber manejar esa fachada es un poder inmenso. Las mujeres, por haber estado tanto tiempo fuera de las estructuras de poder más visibles, se volvieron expertas en esto, en dominar la superficie de las relaciones humanas. Él veía ahí una especie de maestría silenciosa, una habilidad que pocos reconocían como tal, pero que tenía un impacto real y constante. No lo veía como falsedad intrínseca, sino como una inteligencia práctica y necesaria para navegar aguas a menudo hostiles. A diferencia quizás de muchos hombres que podían confundir más fácilmente la máscara con la persona real, Nietzsche creía que las mujeres entendían la diferencia perfectamente. Sabían que la máscara no era el rostro verdadero, pero también sabían que, en el complejo juego social, la máscara era crucial, importaba, y mucho. Así que, para Nietzsche, la forma en que una mujer se presenta ante el mundo, su gracia, su encanto, su gentileza, no eran simples detalles decorativos, eran movimientos estratégicos conscientes o inconscientes. Eran su escudo y a veces su espada invisible.
formas de jugar sus cartas en un tablero donde las reglas no siempre fueron justas para ellas. Tenía menos que ver, según él, con una esencia femenina, mágica e incomprensible, y mucho más con una inteligencia afilada por la pura necesidad de sobrevivir, de protegerse y de avanzar en el mundo. Y esa fuerza silenciosa, esa maestría en las apariencias de la que hablábamos, Nietzsche veía que a menudo venía envuelta en algo más, en virtud, en una cierta forma de moralidad. Y aquí es donde toca un punto que, lo sé, puede incomodar un poco, porque nos han enseñado a verlo de otra manera. Él creía que la moralidad que asociamos tradicionalmente con las mujeres, esa paciencia casi infinita, esa bondad natural, ese espíritu de sacrificio, no era algo que les viniera de fábrica, por así decirlo. No era algo divino o universalmente cierto para todas. Era de nuevo una adaptación inteligente, una estrategia refinada por el tiempo. ¿Para qué? Para asegurarse un lugar, para conseguir protección e influencia en un mundo donde el poder más bruto, el más directo, casi siempre estaba en manos de los hombres. Entonces, aprendieron algo increíble: tomar cualidades como la paciencia, la humildad, incluso el saber sufrir en silencio, y las convirtieron en cosas admirables, en virtudes que todos, especialmente los hombres, debían respetar y hasta proteger. Crearon, poco a poco, una narrativa, una historia donde su aparente debilidad o vulnerabilidad era, en realidad, su mayor fortaleza, su grandeza moral. ¿Por qué? Nietzsche diría que no porque fuera la verdad absoluta y esencial, sino porque era una estrategia que funcionaba, era eficaz. Él no veía esto como una mentira o un engaño malintencionado. Lo veía como pura inteligencia, una forma sutil de darle la vuelta a las cosas sin tener que pelear de frente, una manera de doblar las estructuras de poder sin romperlas abiertamente. Él decía que la mujer había aprendido a moralizar su propia debilidad, no para sentirse superior de verdad, sino para poder sobrevivir con dignidad en un sistema que la ponía en una posición secundaria. Así, crearon una fuerza escondida dentro de una imagen de dulzura, de bondad. Y la sociedad, quizás desesperada por mantener un cierto orden, por tener algún ideal puro al que aferrarse, compró esa imagen. La aceptó como si fuera la naturaleza misma de la mujer, como si fuera su esencia más pura. Pero para Nietzsche, si levantabas el telón de ese teatro de virtudes, lo que encontrabas debajo era el instinto puro y duro, instinto de protegerse, de sobrevivir, de tener algo de control sobre su propia vida y su entorno. Así que, cuando las mujeres hablaban de justicia o de lo que era correcto, él a veces escuchaba un cálculo inteligente debajo de las palabras. Cuando apelaban a la moral o a los sentimientos para conseguir algo, él veía una estrategia en acción. Y repito, no lo decía pensando que fueran malas o calculadoras por naturaleza. Lo decía porque creía que era una necesidad, una consecuencia lógica de siglos de dependencia y de tener que buscar otras vías para hacerse valer, para luchar sus batallas. La postura moral, según él, nunca es neutral. Siempre es una forma de actuar, una herramienta, a veces un arma. Y esto era especialmente cierto, pensaba, para las mujeres, moldeadas por esa larga historia. Aprendieron a luchar con el silencio, con las emociones, con los valores compartidos. Crearon una especie de moralidad que podía desarmar al otro sin necesidad de mostrar nunca un cuchillo, sin violencia directa. Y todo esto, lejos de asustarlo o de llevarlo al desprecio, a Nietzsche le fascinaba profundamente, porque él no veía ahí simple sumisión, como quizás veían otros en su época. Veía resistencia,
una resistencia increíblemente inteligente, disfrazada de virtud. Nietzsche vivió en un tiempo muy diferente al nuestro, un tiempo donde se esperaba que las mujeres estuvieran en un segundo plano, calladas, en casa, siguiendo las reglas marcadas. Pero incluso entonces, en medio de esa sociedad tan rígida, él ya veía algo venir, como si sintiera los primeros temblores de un cambio enorme, algo que estaba por estallar. Veía mujeres que empezaban a preguntarse cosas, a desafiar un poco esos papeles que la historia y la costumbre les habían asignado sin preguntarles. Mujeres que sentían dentro de sí las ganas de ir más allá, de ser algo más que esposas o madres silenciosas. Y esto no es que lo sorprendiera del todo, más bien lo inquietaba. ¿Por qué? Porque él siempre creyó, como vimos, que la fuerza real de las mujeres había sido enormemente subestimada por todos, no porque no existiera, sino porque estaba oculta, disimulada. Era un poder sutil, indirecto, a menudo envuelto en suavidad, en apariencias, en moralidad estratégica. Pero, y aquí viene la gran pregunta que él se hacía, y que quizás resuena mucho hoy: ¿qué pasa cuando ese poder ya no necesita esconderse? ¿Qué sucede cuando las mujeres ya no necesitan depender tanto de los hombres para sentirse seguras, para saber quiénes son, para validarse a sí mismas? Nietzsche temía algo muy concreto. Temía que la aparición de esa mujer más independiente, más dueña de sí misma, no iba a ser recibida con aplausos por todos. Temía que iba a sacudir todo desde la raíz, los mismos cimientos de cómo funcionaba la sociedad hasta entonces. Y ojo, no porque pensara que las mujeres no fueran capaces de manejar esa libertad. Al contrario, su preocupación venía del otro lado. Creía que la mayoría de los hombres simplemente no estaban preparados para eso. Piensa en el hombre común de su época, y quizás de la nuestra, educado durante siglos para sentirse un poco por encima, casi por derecho natural. ¿Cómo reaccionaría? Nietzsche pensaba que se sentiría profundamente amenazado. Amenazado por una mujer que ya no necesita su fuerza física para protegerse, ni su dinero para vivir, ni su aprobación constante para sentirse valiosa. Y esa amenaza, esa incomodidad profunda que sentiría el hombre al perder su posición tradicional, no se iba a transformar fácilmente en respeto o en admiración por esa nueva fortaleza femenina. Se iba a manifestar, predecía él con una lucidez escalofriante, como resentimiento, como un rencor sordo, una resistencia a ese cambio. Y esto no era que él fuera misógino o que odiara a las mujeres que buscaban su libertad. Era una predicción dura, basada en su entendimiento de la psicología humana, del orgullo herido y de las dinámicas de poder. Nietzsche sabía que una mujer que se libera de esa necesidad de depender se convierte en algo distinto, en una fuerza diferente, casi como una fuerza de la naturaleza que ya no se puede contener fácilmente. Ya no está obligada a jugar solo con las armas de la emoción, la sutileza o la moralidad que tuvo que usar antes. Se vuelve más directa, más clara en lo que quiere y lo que no quiere. Dice lo que piensa sin pedir perdón a cada rato por ocupar espacio. Empieza a definirse a sí misma, con sus propias reglas, con sus propios términos. Y ese tipo de mujer, creía Nietzsche, simplemente aterroriza a un mundo que se construyó sobre ilusiones cómodas, sobre papeles bien definidos para cada uno y sobre la idea no cuestionada de que el hombre siempre lleva la voz cantante y tiene la última palabra. Él no escribía esto para aplaudir el caos ni para condenar a nadie. Lo escribía casi como una advertencia fría. El futuro que él veía venir no iba a ser un camino tranquilo hacia un equilibrio feliz,
y fácil entre los sexos. Iba a ser un camino de ruptura, de conflicto, de mucha confusión. Una redefinición muy profunda y probablemente dolorosa de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer. Para ambos. Porque cuando las mujeres dejan de pedir permiso para ser quienes son, para tomar el poder que les corresponde sobre sus propias vidas, el viejo mundo, el de las jerarquías cómodas y predecibles, inevitablemente pierde el control. Y para Nietzsche, eso era simplemente imparable. Tarde o temprano, esa tormenta iba a llegar. Pero si Nietzsche pintaba un cuadro tan crudo, tan lleno de conflicto y de verdades incómodas, ¿era solo para dejarnos ahí, en medio de la tormenta, sintiéndonos peor? No exactamente. Y esto es algo que muchos no entienden de él. No escribía simplemente desde el rencor o para destruir. Su gran obsesión era la claridad. Quería arrancar las ilusiones, una por una, aunque doliera en el proceso. Para él, la verdad era casi sagrada, incluso si te dejaba sin aliento, incluso si te obligaba a reconstruirte. Y en esa claridad brutal, en esa honestidad sin adornos, él también veía una posibilidad, una pequeña luz, quizás lejana, pero real. Una oportunidad de ir más allá de esos juegos interminables de dependencia, de control sutil, de mentirnos a nosotros mismos y a la persona que tenemos al lado. Él creía que la mayoría de las relaciones, las que vemos todos los días, a menudo se construyen sobre eso, sobre ilusiones que van y vienen de un lado a otro. Cada uno proyectando sus propias fantasías, sus necesidades no dichas, en el otro. Cada uno escondiendo sus miedos, sus inseguridades, sus debilidades. Cada uno intentando ganar un juego silencioso de poder, sin siquiera admitir abiertamente que está jugando. Pero, ¿qué pasaría si paráramos todo eso? ¿Qué ocurriría si ambos, hombre y mujer, simplemente dejaran caer las máscaras? ¿Te lo imaginas? Si el hombre ya no necesita idealizar a la mujer para poder amarla, si la ve como es, con su fuerza y sus fallos, y si la mujer ya no necesita usar la sutileza, la apariencia o la moralidad como armas indirectas para conseguir lo que necesita o para sentirse segura, si ninguno de los dos busca controlar al otro, ni con el encanto seductor, ni con la fuerza dominante. ¿Qué pasa si se encuentran así, como desnudos de todas esas capas, con plena conciencia de quiénes son realmente, con sus luces y también con sus inevitables sombras? Esa posibilidad, decía Nietzsche, era rara, muy rara en el mundo tal como él lo veía, pero no la creía imposible, solo que exigía cosas muy difíciles. Exigía, primero, matar un poco ese sentimentalismo barato, esas ideas de amor de película que nos venden por todas partes. Exigía rechazar de verdad los papeles que nos han enseñado a jugar desde que éramos niños, esos roles de género tan marcados. Y sobre todo, exigía una valentía enorme por parte de ambos. ¿Qué tipo de valentía? La valentía de mirarse a los ojos, no como un salvador buscando a quien rescatar, ni como una víctima buscando protección, ni como enemigos en una guerra eterna, sino como iguales, iguales en poder real, cada uno con el suyo, iguales en la oscuridad que todos llevamos dentro, en nuestras fallas y contradicciones, iguales en el potencial increíble que también tenemos para crear y crecer. No idénticos en todo, claro que no, pero sí igualmente humanos, igualmente imperfectos e igualmente capaces de ir más allá, de trascender esos viejos juegos. Y para llegar a ese punto tan honesto, hay que soltar mucho lastre acumulado. El hombre tiene que dejar atrás esa amargura, ese posible resentimiento hacia la mujer, que ya no lo necesita como antes, que es fuerte por sí misma. Y la mujer quizás
Tiene que soltar la rabia acumulada durante siglos hacia el hombre que, en el pasado, y a veces en el presente, la limitó, la silenció o la encerró en una jaula dorada o de hierro. Solo entonces, limpiando todo ese equipaje emocional, puede nacer algo nuevo, algo más profundo y real. No una reconciliación romántica como las de antes. No se trata de volver a las viejas ilusiones con una capa de pintura nueva. Se trata de una redefinición total de lo que significa conectar de verdad con otro ser humano. Nietzsche no prometía que esto fuera fácil ni rápido. Sabía que la mayoría de la gente nunca llegaría a ese lugar tan exigente, que siempre preferirían la comodidad relativa de las máscaras y los juegos conocidos. Pero también sabía, o al menos esperaba, que unos pocos sí lo intentarían. ¿Quiénes? Aquellos que estuvieran dispuestos a cambiar la comodidad por la verdad. La fantasía fácil por la realidad compleja, pero más auténtica. Y entre esos pocos, pensaba él, podrían hacer un nuevo tipo de relación. Una que no se base en ilusiones frágiles ni en miedo mutuo, sino en fuerza compartida, en respeto real nacido de verse sin filtros. No en dominar o ser dominado, sino en un crecer juntos, en un devenir mutuo hacia algo más grande, más libre y más verdadero. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de este viaje un poco intenso por las ideas de Nietzsche sobre las mujeres y las relaciones, déjame decirte algo importante. Gracias. Gracias de corazón por tu tiempo y tu atención. Porque quedarse a escuchar esto, a reflexionar sobre estas cosas, no es solo cuestión de minutos en un reloj. Es, creo yo, una cuestión de valentía. La valentía de mirar de frente temas que muchos prefieren esquivar o simplificar. La valentía de querer ver las relaciones humanas con ojos un poco más despiertos, más sinceros. Y sí, quizás también con una mente un poco más inquieta que antes. ¿Sabes? Cuando empecé a darle vueltas a estas ideas, a intentar ponerlas en palabras para este guión, me imaginaba a alguien como tú, al otro lado de la pantalla. Alguien que quizás ya sentía en algún rincón que el mundo de las apariencias, de lo que se supone que debemos sentir o decir, no lo explica todo. Alguien que, como Nietzsche a su manera tan particular, se pregunta qué hay realmente detrás de las sonrisas forzadas, de los gestos automáticos, de esos patrones de comportamiento que repetimos y que a veces sentimos que se están rompiendo delante de nuestros propios ojos. Y ahora, al haber llegado tú hasta este punto, sé que esa persona que imaginaba eres tú. Y si me permites contarte algo muy rápido y personal, yo también crecí creyendo un poco en los cuentos de hadas que nos contaban, que el amor era encontrar a tu mitad perfecta casi por arte de magia, que todo debía ser armonía y destino escrito. Pero la vida misma, y quizás unas cuantas decepciones necesarias, me enseñaron algo distinto, que el amor de verdad, el que tiene raíces fuertes y puede aguantar tormentas, a menudo empieza justo ahí, en ese momento incómodo pero liberador en que nos atrevemos a quitarnos la máscara. Y eso es justo lo que intento hacer aquí, en este espacio, en cada video. Abrir conversaciones para poder hablar de lo que sentimos de verdad, del poder que se mueve entre nosotros, de quiénes somos y quiénes queremos ser. Con profundidad, sí, pero sobre todo sin miedo a tocar las teclas que a veces incomodan o hacen pensar de más. Así que, si tú también sientes que necesitas más charlas como esta, más verdad, aunque a veces pique, más filosofía aplicada a la vida que te haga darle vueltas a la cabeza y sentir que el corazón también late diferente, este es el momento perfecto. Aprovecha ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho
para que no te pierdas las próximas reflexiones. Dale un like a este video si algo de lo que escuchaste te resonó por dentro, si te dejó pensando. Y sobre todo, me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la idea de Nietzsche, de todo esto que hablamos hoy, que más te hizo darle vueltas a la cabeza? ¿Hubo alguna verdad, alguna frase que te sacudió un poco por dentro o te hizo ver algo de otra manera? Tu comentario puede ser el punto de partida para nuestra próxima reflexión juntos. Y quién sabe, quizás también le sirva de inspiración o de espejo a alguien más que anda por ahí, igual que tú y yo, un poco cansado ya de escuchar siempre las mismas historias de siempre. Ahora, si este video te movió algo por dentro, si te dejó con ganas de seguir explorando, tengo más reflexiones y análisis esperando por ti. Solo tienes que hacer clic en alguno de los videos que seguramente están apareciendo ahora mismo aquí en tu pantalla. Nos vemos por allá en unos segundos. Y una vez más, de verdad, gracias por tu tiempo y tu valentía para escuchar hasta el final.